Cuando lo tengan, ya lo tienen todos. Ahí les falta a Sarita encontrarlo. Vamos, ya le dije a los jóvenes, vamos a hacer un múltiple choices. Vamos a enseñarle a todos dónde está cada lugar de la Biblia. Vamos a hacer examen. A los niños también. Entonces después se lo acuerdan, cuando empiezan a saberlo de memoria, saben dónde está cada cosa. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Amén. Y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el título, aceite para las lámparas. Solamente el 20 vamos a leer. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Vuelvo a repetir, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y yo hoy te vengo a hablar de el aplastamiento. Hay procesos que no se ven bonitos. ¿Te está pasando procesos? ¿O solamente yo? Gloria a Dios por los procesos, amén. Hay procesos que no se ven bonitos, pero producen algo eterno. El aceite no aparece porque la aceituna se ve bien por fuera. El aceite fluye cuando es presionada. Y a veces Dios permite presiones que no entendemos. ¿Usted entiende lo que le está pasando? No. Las cosas de Dios a veces no se entienden, pero mejor no entenderlas, ¿sí? Sino dejar que Él haga. Vuelvo. Y a veces Dios permite presiones que no entendemos. Cargas, silencios, puertas cerradas, lágrimas, cansancio, pérdidas. Noches donde uno dice, Señor, ya no puedo más. Pero no toda presión viene para distraerte. Para destruirte. Hay presiones que vienen a revelar lo que Dios puso dentro de ti. Porque hay fe que no sale en la comodidad. Hay dependencia que no nace cuando todo está fácil. Hay oración que no brota hasta que el alma es apretada. Hay rendición que no aparece hasta que nuestras fuerzas se acaban. La presión duele porque rompe la cáscara de lo que aparentábamos. Vuelvo a repetir. La presión duele porque rompe la cáscara de lo que aparentábamos. Pero también libera lo que estaba escondido. Por eso no menosprecies este proceso. Quizás hoy siente que estás siendo aplastado por la vida, por la culpa, por la prueba, por la espera. Pero Dios no ha perdido el control. Él sabe hasta dónde permitir la presión. Él sabe lo que está formando. Él sabe qué aceite va a fluir de este quebrantamiento. El enemigo quiere que la presión te amargue. Dios quiere que la presión te rinda. Y cuando el corazón se rinde, el aceite comienza a fluir. No está siendo destruido, está siendo procesado. La tribulación produce paciencia. Y lo que Dios está sacando de ti será más valioso que lo que la presión te hizo perder. El aceite no fluye sin presión. Dice que hay una orden, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite. No cualquier aceite.
Dice aceite puro de olivas. Y ahí hablamos otra vez lo virgen, ¿sí? De olivas machacadas, no dice de olivas que vas y, bueno, vas a sacar aceite, vas a comprar un cosito de oliva, y la oliva sabe lo que es la oliva, ¿no? ¿Qué es la oliva? Las aceitunas. Pero no dice cualquier aceituna, no dice aceitunas negras, no dice aceitunas verdes, no dice aceitunas, aceite puro de olivas machacadas. ¿Sí? Y dice, ¿para qué? ¿Para qué hace esto el Señor? Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Hablábamos el día miércoles y el día, creo que el miércoles pasado en Mujeres, en la radio, y hablamos un día anterior, el jueves anterior en Mujeres, ¿sí? De las 10 vírgenes, ¿no? Vuelvo al pasaje de las 10 vírgenes. Habían 5 que eran vírgenes prudentes. Y había 5 que eran vírgenes, ¿cómo eran? Insensatas. Mirá cómo sabe Sarita. La tiene bien clara Sarita. Insensata. ¿Qué significa, primero, ser virgen? Puro, sin manchas, inmaculado, algo que no se contamina, algo que no tiene cruce con nada. Por eso dice olivas puras, machacadas, no cualquiera, no era cualquier aceite. Esas personas, porque habla de mujeres, pero habla de iglesias, habla de personas, de hombres, de jóvenes, de niños, ¿sí? Habla de 2 clases de hijos de Dios. De 2 clases están las vírgenes, pero dice que todas eran vírgenes. No dice que unas eran vírgenes y las otras eran casadas. No, dice 10 vírgenes. ¿Sí? 10 mujeres, saque que usted o un nombre, saque que le estoy diciendo que eran mujeres. 10 personas. ¿Sí? 10 personas vírgenes, puras, apartadas, sin manchas, sin cruces, sin contaminación, castas. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Eran 10. Pero 5 eran imprudentes. 5 tenían lámparas, porque todas tenían lámparas. Las 10 tenían lámparas. Pero solamente 5 tenían aceite. Y tenían aceite puro, de olivas machacadas. Y su lámpara, su persona, su vida, su testimonio, ardía continuamente. Y tenían, dice, aceite extra. Lo dice la palabra, ellas tenían aceite extra, pero las otras tenían la lámpara, eran vírgenes. Seguramente estaban en el mismo lugar, seguramente estaban sirviendo en la misma iglesia, seguramente todas comían del mismo lugar, o sea, del mismo banquete, todas hacían los mismos tiempos de oración, los mismos días de vigilia, todas quizás, no sé, vamos a poner que eran diaconisas, ovejas, obreras, colaboradoras, ancianas, quizás algunas pastoras, no lo sé. Todas estaban en la misma carrera, ¿sí? Todas tenían lámparas, todas. Pero esas 5 se durmieron. ¿En qué les digo que se durmieron? No tenían sus lámparas llenas de aceite. Quizás tenían un poquitito así, y si lo prendían iba a durar segundos. ¿Sí? Esas mujeres, esa clase de hijos de Dios, no tenían lo suficiente para que esa lámpara ardiera continuamente. Y quizás esas mujeres, quizás esas personas se acomodaron en una vida de servicio, en una vida de venir a la iglesia. Quizás ya tendrían años de servicio, quizás algunas eran de chicas, conocían a Dios, algunas quizás, bueno, ya se pensaban que ya tenían el cargo
les digo el cargo porque no sé, ¿no? Pero tenían el lugar asegurado. Y bueno, como muchos piensan, no, yo ya soy salvo, yo ya recibí a Cristo un día, recibió a Cristo y Cristo me va a venir a buscar. Muchos creen eso. Pero hay una parte de la palabra de Dios que habla que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí o no? Entonces, habían acá 10 personas donde 5 cuidaban con temor y temblor esa salvación tan grande. Y habían 5 que se acomodaron, que quizás ya no oraban tanto, quizá ayer fuimos a lo de la iglesia de nuestra cobertura y la pastora. El lema era restaurando el altar, ¿no? Isa, ¿dónde está Isa? Restaurando el altar. Y hablaba de un altar derribado, un altar arruinado, un altar y habló en un momento de la Biblia, un altar que sí, tenía lámpara, pero estaba sin nada. Quizás esas 5 tenían un altar arruinado, servían a Dios, cantaban a Dios, venían, no dice que ellas estaban en otro lado, todas vivían juntas porque todas durmieron, todas se durmieron al mismo tiempo, todas esperaban al esposo, al novio, todas escucharon, ahí viene el novio, todas escucharon, las 5 imprudentes y las 5 prudentes. Y las 5 prudentes seguramente arreglaron y prendieron seguramente su lámpara, pero las otras se dieron cuenta que se les terminó el tiempo, que no sé, que se dieron cuenta que no hicieron nada, se dieron cuenta que tuvieron tanto tiempo para ir a comprar aceite y no compraron. Quizás, no sé, no tengo la menor idea de lo que le habrá pasado por la mente, pero ¿qué hicieron? Lo que más cómodo. Le pidieron a la otra, porque tenían aceite extra. Dale, dame un poquitito de aceite, dale, para que yo también pueda entrar. Y las otras, vivas, como dice siempre el pastor, siendo astuta, ¿sí? Siendo astuta como la serpiente, astuta eran esas mujeres. Le dijo, no, ¿por qué no? No te vas a comprar, vayan a comprar allá a los cambistas que venden, para que no te falte a vos y no me falte a mí. Y ellas fueron confiadas. Y dice que mientras ellas iban, vino el novio. Y las 5 que estaban preparadas, que a pesar de los procesos estaban listas, que a pesar de la culpa que les sobrevino en algún momento de su vida, estaban listas, que a pesar de las tormentas, los tsunamis, estaban listas. Salieron a recibir al esposo. Y dice que todos fueron y se cerró la puerta. Y las otras vinieron corriendo y quisieron golpearle. Señor, abrime. Dice, yo no las conozco. Y hay algo en la última parte del pasaje, dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿qué te quiero decir? A veces nosotros necesitamos entender que estamos en un proceso y que en ese proceso Dios nos llama a ser luz. ¿Sí o no? Ustedes saben que son luz, ¿no? Que somos la sal de la tierra. Hay un montón de características que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Que somos la sal de la tierra, que somos la lumbrera de este mundo, que dice que somos la luz y la luz no se mete debajo del almud, no se mete abajo del colchón. Usted agarra la luz y una lamparita y lo mete abajo del colchón. ¿Va a haber algo? No, se va a tapar. Nosotros somos eso, somos la sal de la tierra, ¿sí? Y la sal, si se vuelve insípida, nos sazona. Si la sal se humedece, nos sazona. ¿Sabe lo que es sazonar, no? No le da sabor. Yo pregunto, porque como maestra de escuelita a veces pasa que uno habla o con los jóvenes, le hacemos unas palabras y preguntarles si ¿saben? Entonces lo hablamos, contamos todo y es bueno que sepan cada palabra. ¿Sí
¿sí? Cuando nosotros somos la sal, sazonamos el lugar. Cuando nosotros somos la sal, necesitamos ser esa sal, porque todo lo que hay alrededor cambia por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de ser. Si nosotros somos como estas vírgenes que eran imprudentes, y puede ser, todos pasamos por procesos difíciles. Nosotros con mi esposo estamos pasando un proceso de enfermedad, de dificultades, pero eso no me tiene que detener. Eso no me puede paralizar. Porque si me hubiese paralizado desde el día en que me empezó la primera enfermedad, y yo se olvidate, yo ya creo que estaría bajo 5 metros de tierra, ya sería polvo. Yo hace 26 años que vivo acá, 26 años que conozco al Señor. Uno solo me aparté, pero volví, y desde que volví, mi vida no fue color de rosa. Mi vida fue unida y venida. Caminar 3 pasos y encontrar una piedra. Corría la piedra, caminaba otros 3 pasos y ya no era una piedra, era una roca. Y corría la roca y caminaba 3 piedras y ya no era una roca, era un monte. Y bueno, ya tenía que decir, Señor, no puedo más, correr el monte. Y bueno, Dios a su tiempo corría el monte, seguía caminando y había un océano de punta a punta. Y digo, el Señor, no sé nadar. Padre, bueno, y Él me llevaba. Y así, la vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios es así. No es que vos caminás y bueno, Dios dice, ¿para qué corres? ¿Para qué corres? No. Necesitamos tener piedras en el camino. ¿Saben por qué? Porque las piedras nos hacen crecer. Porque las enfermedades que se presentan, sabe el Señor de qué estamos hechos. Dice la palabra de Dios, como decía los otros días el pastor, el desierto no es para que te quedes ahí adentro y te mueras. La palabra de Dios dice que Él nos atraerá al desierto. Él nos va a ir. Yo calculo que para atraerte, y debe de poner algo. Debe poner cosas para llamar tu atención. ¿Vieron como los ratoncitos que vos para que el ratoncito caiga en la trampa le vas a poner un quesito, otro quesito, hasta que encuentre el queso grande. Y cuando agarra el queso grande, ¡pam!, cae la trampa. Y enganchó pobrecito. No es nuestro caso, no es nuestra muerte segura, pero vamos a la muerte. ¿Saben por qué? Porque ahí en el desierto nos obliga a matar nuestra carne, nos obliga a surgir nuestra fe, porque en el desierto a veces es donde el Señor hace silencio, donde vos necesitas clamar a voz de cuello, como decía el pastor los otros días, clamar a voz de cuello. Vos en el desierto, en el medio de una enfermedad, que sabés que tenés un cierto tiempo de vida, bueno, no vas a decir, Señor, Padre, te pido en el nombre de Jesús que te acuerdes de mí. ¿Así vas a orar? Yo creo que no, que vas a tirarte al piso y vas a llorar y vas a decir, Señor, ten misericordia de mí, Señor, fíjate esta enfermedad, Padre amado, dame la fuerza. Vas a llorar, vas a gritar, creo que el primer día será el segundo, será el tercero, será el cuarto, hasta que va Dios a empezar a trabajar en vos. Eso pasa cuando hay una pérdida, cuando hay una separación, cuando un hijo se enferma, pero no que se enferma porque tiene una bronquiolitis. Cuando te lo meten en una terapia intensiva, cuando te dicen que tiene una enfermedad que no hay salida, y te dice, orá porque solamente un milagro lo va a salvar. Y la oración de una madre no va a ser, ay, Padre, acuérdate de mi hijo. Y te vas a acostar a dormir. O vas a hacer así, la mamá, vamos a hacer así, no, ni loca. Vamos a llorar y vamos a clamar y vamos a pelar rodillas y un día, 2 días y tenemos que dormir postradas así sobre la almohada y vamos a estar hasta ver el milagro. ¿Sí o no? Eso fue lo que ha pasado en aquellas mujeres que estaban ahí y que eran prudentes. No les habrá sido fácil. No, el camino de un hijo de Dios no es fácil. Pero dice la palabra de Dios que es para valientes, ¿sí o no? Es para valientes. O sea, ¿qué significa? Que el camino, mamita querida, ¿qué camino será?
para que solamente los valientes puedan llegar hasta el final. Y me he dado cuenta que los valientes no son muchos. Porque en la carrera, si vos ves una maratón, ¿no? Ves una maratón y empiezan, no sé, 300.000 personas. Y capaz que no llegan a 300.000 allá. Pero van a llegar la gran cantidad, mayoría, porque ahí hay un premio suculento. Puede ser una medalla, puede ser un reconocimiento, ¿sí? En el mundo es así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando salen todos en una maratón, usted no ve que la gente se desmaya y se queda así nomás, trata, así con la pierna torcida, así que se va cayendo a pedazos y las ambulancias pasan y llegan, no sé cómo llegan. Quizás no llegan en el mismo momento que el que gana, pero llegan. 5 horas después, pero llegan. ¿Sí o no? Ahora, en el Hijo de Dios empezamos 300.000, ¿no? Ya cuando ve que empieza la primera piedra y ya unos 50 se bajan. Bueno, seguimos caminando y ya se da cuenta que hay leones por allá. Y 100 se dan media vuelta y se van. Y siguen corriendo y allá hay alacranes. No, mejor no voy acá, patitas para que te quiero. Y se van otros 100. Y cuando querés acordar, los que llegaron allá, y no van a ser 300.000. Seguramente son 100 que llegaron. ¿Y por qué? Porque no hay un reconocimiento, porque no hay plata, porque no hay valentía. Porque en la humanidad no hay valentía. Porque en la humanidad cuando Dios te dice, yo te quiero puro, te quiero santo, te quiero digno, te quiero inquebrantable, ya son condiciones que el ser humano no está dispuesto. Que el Hijo de Dios, no el ser humano. Porque si yo voy afuera, encuentro muchas veces más valentía, más integridad, gente que la pelea y que no son hijos de Dios. ¿Sí o no? Usted no se ha encontrado con gente poderosa y aguerrida y vos decís, con Cristo, ¿sabes lo que sería? Y capaz que acepta a Cristo y se vuelve panqueque. ¿Por qué? Porque uno puede ser fuerte. Pero cuando Dios te dice, tenés que dejar esto, tenés que dejar lo otro, tenés que dejar aquello, tenés que dejar a alguien, no puedes hablar mal, no podés esto, no podés. Y ya no me gusta tanto. Y ya choca con nuestro ego, con el que yo quiero pensar, pero Señor, yo no te conozco, pero ¿y por qué tengo que hacer esto? Si yo vivía como vivía y yo me iba bien. Porque hay gente que piensa eso, ni reconoce que estaba mal. Ni reconoce que estaba vacío, ni reconoce que necesitaba de Cristo. Y a veces el Hijo de Dios camina y llega a la mitad. Porque no quiere morir. Porque no quiere pagar el precio. Porque no anhela ni desea pagar el precio. Porque todos al principio, yo escuchaba ayer a la pastora que decía, vuelve al primer amor. Y yo estaba sentada y digo, pero Señor, qué difícil es, porque siempre decimos lo mismo, vuelve al primer amor. ¿Y por qué tenemos que volver al primer amor? ¿Por qué nos perdemos? Usted se enamora de su esposo, se enamora de su esposa. Y en el medio del camino, no lo tira al costado y se agarra a otro esposo, o se agarra a otra esposa. ¿No hace eso? No hacen eso, ¿no? Algunos sí, en el mundo, pero yo le hablo de Cristo. Nosotros no tiramos al esposo o a la esposa para el costado. Sí, no tendremos quizás el mismo amor, pero lo seguimos amando. Y seguimos trabajando, y seguimos caminando, y seguimos peleando. Tiene que haber algo muy fuerte para separarse. Y con Dios es lo mismo, tiene que ser algo fuerte para dejarlo. Tiene que pasar, no sé, Dios no pelea ni no pierde ni una batalla, no ha perdido nunca. Pero realmente te ha fallado tanto a esas 5 para que perdieran las ganas de orar,
para que perdieran las ganas, el sabor de servirlo, para que perdieran la humildad, para que perdieran el servicio, porque se tendría que portar demasiado mal Dios para ya no hacer más nada. ¿Sí o no? Porque si uno se enamora de Dios, uno avanza con el Señor, y uno pelea con el Señor, y uno camina con Dios, y uno va hacia adelante con Dios. La oliva no pregunta, la oliva es machacada por el rey. Sí, por ahí le dice, ay, me duele, ay, y bueno, pero dice el Señor, bástate en mi gracia. No te preguntó, ay, ¿te querés ir? Bueno, andate, y después cuando quiero volver. No, él no dice así. La oliva cuando está metida en el lagar, le hace así. Y uno piensa que lo de abajo, la oliva se va, ¡ay, no! Y a veces los hijos viendo así, me duele. Vamos a hablar de vuelta, vamos a hablar, te está poniendo feo. No. El Señor te va a machacar 1, 2, 20, 30, 40, 50, 60 millones de veces y vos le dejás. ¿Por qué te digo? Porque hasta el día que venga Cristo, lamento informarte que hasta que el día que venga Cristo, el pastor y yo vamos a seguir siendo procesados. Tu vida va a seguir siendo procesada. Vos vas a crecer, te vas a ir poniendo viejo y ya vas a tener achaque de viejo. No significa que yo tenga achaque de viejo, no. Pero bueno, mi vida, mi cuerpo, mire, les digo algo. La semana pasada me fui a Guayín. Después de siempre estar como llegué, así llegué. Y estaba arriba del auto y me decía, pero todavía estás cansada, no aguanto más, no doy más. Y hoy estaba limpiando, digo, ay Señor, mañana tengo algo allí. No me puedo recuperar. Me duele todo todavía. Pero yo lo necesito. Entonces, mi cuerpo no es el de 20 años. Quizás cuando yo tenía 20 años, y quizás lo hubiese aguantado, pero yo no tenía ganas de hacer gimnasia. Es la realidad. Entonces, tu cuerpo, tu vida va a seguir caminando. Y cada año que pasa, cada día que pasa, va a tener su achaque. No es lo mismo entrar al desierto porque Dios te atrae cuando tenés 20 años que cuando tenés 40. No es lo mismo pasar un desierto cuando tenés 60 años que cuando tenés 15. O cuando tenés 25. No es lo mismo. Las fuerzas son otras. La fe es otra. Las vivencias son otras. Quizás cuando tenés 15, tenés 20, tenés una experiencia. Pero yo creo que cuando tenés 60, la experiencia con el Padre es mucho mayor. Porque no es lo mismo mis desiertos matrimoniales cuando él dijo que nos casamos a los 17 años. Yo tenía 17, vos tenías 18. Cuando teníamos 17 años, 18, 19, que nos matábamos en la realidad, nosotros nos amábamos tanto que nos tirábamos con lo primero que encontrábamos, ¿sí? Esa era nuestra forma de amarnos, ¿sí? Pero a lo largo de estos años, que cumplimos 37, yo estoy en el desierto con aquel que ya conozco, que me formé a su lado, que el amor me ha llevado a conocerlo todo y él conocerme a mí. Entonces, no es lo mismo entrar en el desierto, que Dios te lleve cuando recién empezás, que estás en el amor más sublime y estás tan entrado así, Señor, y te dice, tírate de allá arriba, sí, Padre, me tiro, no hay agua, no importa si los ángeles ellos están conmigo. Y vas toda creída, y vas todo creído y te tirás, y bueno, sí, los ángeles te cubren, y venís empoderado, te sentís como Moisés. ¿Vieron cuando subió allá y venía transfigurado, la gente no lo podía ver del resplandor que tenía en la cara? Así venís, porque estamos así. Pero yo le decía al Señor,
Después de 20 años, de 15 años, de 10 años de caminar con el Padre, Dios te lleva al desierto. El Hijo de Dios, en vez de estar, Señor, acá estamos, solitos, vos y yo, caminamos, dale, vamos a hablar, yo sé que estoy en medio del desierto, pero yo te conozco, y vos me conocés a mí, yo sé que vos, yo estoy seguro en vos. No, estamos en el desierto, ¿por qué me trajiste acá? ¿Y por qué? Pero yo me quiero ir, y déjame que me hables más, yo me quiero ir, ¿por qué no me soltás? ¿Por qué no me soltás? ¿Por qué no me matás? Mátame, mátame. Y dice, si no me mata, ¿a dónde le vas? Vamos a ser sinceros. Si vos deseas la muerte y te lleva al desierto y querés tirar la toalla y le preguntás, le haces un testamento a Dios de los 365 preguntas que no tenés la respuesta, y te sentás en vez de ahí escuchar a Dios, te sentás a preguntar cada pregunta con el Señor, y estás ahí y estás deseando morir, y estás deseando que se termine tu ministerio, y estás deseando, no quiero saber más, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Y todavía estoy esperando que me digas, ¿para qué me llamaste? Y ya te lo contestó cuando te llamó. Y estás ahí, y bueno, sí, por ahí el Señor se apiada y te da algo para que, porque deseas morir, y vos pensás que te vas a ir con el Señor. Ese hijo que se va ahí, deseando todo eso, ¿se va a ir con el Padre? ¿Qué pregunta, no? Porque dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Que aquellos que no tengan fe, con un grano de mostaza desagradamos a Dios. Dice la palabra de Dios que dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Y yo voy ahí para que Dios me transforme en mi propio homicida. Y mato mi ministerio y me transformo en un homicida. Y en los homicidas no entran al reino de los cielos. Que los mentirosos, porque vos le decís, el Señor te va a decir, y vieron como Elías, ¿y qué estás haciendo acá vos? ¿Por qué te metiste en esta cosa? Ay, tenía un celo, Señor, un celo vivo. Viste que como murieron todos. Pero te va a encontrar el Señor ahí y va a decir, ay, Señor, lo que pasa es que como yo, viste, tengo tantos años y tengo que dejar a otros que crezcan, viste, Padre, y bueno, yo me corrí un poquitito para que crezcan. Y que encima mentimos. Los mentirosos tampoco entran al reino de los cielos. Entonces Dios toda la vida, hasta el último día que te llame, vamos a pasar desiertos, porque el proceso es un desierto. Y siempre va a machacar tu vida la va a machacar. Y vas a tener la unción, y vas a ser glorioso, ¿sí?, con Él, y vas a seguir siendo machacado, porque Pablo adquirió una sabiduría tremenda. Pablo era un hombre tremendo. Pedro caminaba y subía, y la sombra de Pedro estaba. No era la sombra, ni era Pedro, era el Espíritu del Señor sobre él. Y hasta el último día, aún el día de su muerte, porque Pedro lo dieron vuelta en una cruz y murió así, aserrado, no cortado a la mitad, ¿no? Pedro no era otro, pero él murió así, lo crucificaron dando vuelta. Hasta el último día. Esteban, hasta el último día, no negó a Jesús, pero estaba en su desierto y ahí lo enterraron hasta acá. Y lo apedrearon y le tiraron. ¿Vos te pensás que no le dolió? Si era un ser humano, ¿que no le habrá dolido? ¿Que no habrá llorado? ¿Que no tenía miedo? Sí que tenía miedo. Hasta el último día. Pero se fue y vio la gloria del Dios. Vio a Jesús como descendía y lo venía a buscar. Hasta el último momento Él te lleva al desierto. ¿Para qué? Para que desconstruyes, para que renuncies. Esteban fue machacado hasta el último día. Tenía que salir aceite, y hasta el día de hoy se habla de su testimonio. Porque como decía el pastor los otros días, necesitamos dejar huellas. ¿Sí? ¿Y vos qué pensás? ¿Cómo dejamos huellas?
dejaron huellas esos? Es todos los siervos que están acá. ¿Cómo dejó huellas Esther? ¿Cómo dejó huellas Ruth? Mujeres virtuosas. ¿Cómo dejó huellas José? Que hasta el último día, hasta el último momento de su vida fue machacado y machacado y machacado. Y aun cuando era el segundo del faraón, también fue machacado su carácter, fue machacada su orgullo, tener que pedir perdón, enfrentarse con su padre, con sus hermanos, hasta el último momento, hasta el último minuto. Dios nos mete en el desierto. Hasta el último día de tu vida te va a meter en un desierto y te va a machacar. Y depende de vos y depende de mí dejar huellas para los que vienen, porque de eso se trata. El que yo sea lámpara, ¿sí? Están las 5, volvemos al pasaje, 5 prudentes, 5 imprudentes. Tenían lámparas, todas. La lámpara habla del testimonio que vos tenés. Del testimonio. Estas tenían un testimonio quizás desastroso. Quizás eran engreídas, no lo sé, le digo la verdad, no lo sé, porque eran vírgenes. Y hay algo que se destaca, eran vírgenes, mujeres puras, mujeres sin contaminación. Y las otras también eran vírgenes, pero ellas tenían aceite. Perdón, ellas no tenían aceite, ellas sí tenían aceite. Y el aceite habla de la unción, habla de la presencia, habla del compromiso, habla de la entrega, de la intimidad. Yo te hablo de todos los hombres y mujeres de la Biblia, porque acá está la guía. Y dice la palabra de Dios que nosotros vamos a hacer mayores cosas que Jesús. ¿Sí o no? Entonces, Kathryn Kuhlman, ahora está por salir una película de ella. ¡Ay, Señor! Yo digo, yo estoy en primera fila, porque es una mujer que me inspiró. Cuando yo escuchaba los testimonios, cuando me contaban de ella, como ella no hablaba en lenguas, no se permitía a la mujer en ese tiempo, pero ella dice que ella hacía esto y la gente recibía la unción del Señor. Y ella era como Pedro, dice que ella subía los pisos de cuenta que se subía en un edificio y la gente de cada piso era sanada a medida que ella iba subiendo. ¿Qué era eso? La unción de Dios. ¿Y ustedes piensan que ella no fue machacada? Ella dejó huellas. Como Gille Ávila dejó huellas. Como cada siervo que dejó un legado en este lugar. Y hubo una entrega. Y hubo pagar el precio. Y se tuvo que pagar el precio. Yo quiero pagar el precio. Vos tenés que pagar el precio. Te va a costar como me costó a mí, como le costó seguramente a Gille Ávila, como le costó a Kathryn Kuhlman, como le costó a Esteban, como le costó a Pedro, como le costó a cada uno de los siervos de Dios que lo siguieron por amor, por propia voluntad. No vino Jesús y le puso un revólver a la casa, ¿me vas a seguir o te mato? No hizo Dios eso. Nunca lo hizo. Y sin embargo, hay gente que lo siguió por amor. Si muchos vieron, porque sé que muchos lo vieron, cuando me acuerdo que Cristian contaba de esto de los elegidos, y yo lo vi cuando estuve internada, digo, simplemente vi unos capítulos con mi esposo y digo, me enamoró. Yo digo, Señor, si yo hubiese estado ahí, si hubiésemos tenido el placer de abrazarte, hubiésemos padecido otras cosas, porque María Magdalena y la adúltera y Marta y María y las otras mujeres se enamoraron del Señor y lo seguían a pesar de todo, a pesar de que la mujer no podía estar, a pesar de que la mujer tenía que estar detrás de todas las cosas, que no se podía ser vista, que un montón de tabúes, pero sin embargo lo seguían. A donde estaba Jesús estaban ellas. La mujer con el perfume de alabastro dejó todo para
comprar el mejor perfume y se metió en un lugar donde estaba lleno de hombres y lleno de sacerdotes. Y a ella no le importó nada. Se fue y se postró y derramó el frasco de perfume y con sus cabellos los enjugó. Y ella está acá porque ella supo pagar un precio. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de que está la gracia, de que sabemos que nos mandamos una macanota y podemos ir a los pies del Señor, ahí en tu recámara, en tu habitación, y arrodillarnos y pedirle perdón al Señor. El Señor te vuelve a abrazar y te vuelve a levantar y sentís las fuerzas. Lo puedes hacer 1, 2, 3, 1000 veces si querés, porque siempre hasta el último día de nuestra vida vamos a fallar, hasta el último día de nuestra vida vamos a dudar, hasta el último día de nuestra vida le vamos a preguntar: Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, no doy más, hasta el último día. Pero depende de tu actitud, que a pesar de que te arrodilles y le digas: no doy más, no sea porque le digas no doy más, y como no doy más, me corro de vos, me aparto de vos, me separo de ti, no quiero ir más a la iglesia, no congrego más, no te creo más, no te sirvo más, sino decirle: no doy más, pero acá estoy, sabiendo que es Él el que me levanta, sabiendo que es Él el que se mueve, sabiendo que es Él el que abre las puertas. Yo a veces le digo al Señor: ¿por qué, Padre, no puedes creer? Y yo les he hablado a tanta gente y le he dicho: hay un infierno por perder, hay un cielo por ganar, y aún así siguen creyendo en sus cosas. Siguen viniendo tarde, siguen mirando para otro lado, siguen queriendo dejar su ministerio, cuando hay gente en otro lado que es muerta. Hay pastores que los están acribillando por no negar al Señor. Y es tan difícil hacerle entrar, es cierto, qué difícil es hacerle creer a un incrédulo. Pero es más difícil hacer caminar recto a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios se la creen toda, que ya todos saben, que ya hay tiempo. Hay alguien que puso en un estado: muchos todavía piensan que tienen tiempo, con un auto dado vuelta y toda una familia muerta dentro. Muchos piensan que tenemos tiempo, muchos de afuera piensan que tenemos tiempo, muchos de adentro piensan que tenemos tiempo. Pero el Señor está a la puerta, y como yo se lo dije no me acuerdo a quién, le digo: es cierto, vamos a hablar quizás. Usted diga: pero hace 20 años, 40 años, 60 años, 100 años que están diciendo lo mismo y todavía el Cristo no viene. Pero las cosas que están pasando ahora no pasaban hace 40 años. Las cosas que están pasando, lo que se está dando, lo que está sucediendo, lo que la Biblia está relatando y se está cumpliendo, no pasaba hace 40 años. Hace 40 años no había la maldad que vos salís y no sabés si venís vivo a tu casa. Que la gente no tiene amor al otro. Mata porque tiene ganas de matar. El río Éufrates ya se secó. Y hay otro lugar, no sé cuál es, que decía: hay un río que está seco, va a empezar a brotar pequeños ríos. Y está pasando. Y está pasando. Y yo digo: Padre, se está dando todo, el clima. No se están dando cuenta de las cosas que pasan. Es impresionante las cosas que pasan. El Señor está cada día más cerca. Y seguimos muchas veces jugando: si voy a la casa de Dios, si no voy, si le sirvo o no le sirvo, si le creo o no le creo, si avanzo o no avanzo, si peleo o no peleo, si soy santo o no. Yo compartí algo en mi Face, algunos lo tienen, otros no, se lo mostraba a la sierva y a mi esposo los otros días. Una mujer que dice: bueno, Señor, terminé de ungir mi casa, deja el aceite, y escucha la voz de Dios y le dice: pero
todavía tenés que barrer, amor. ¿Cómo que tengo que barrer, Señor? Si ya está todo limpio, no. Hay cosas que tienes que sacar. ¿Y pero qué cosas, Señor? Y le empieza a mostrar música que no tienes que escuchar, películas que dejan entrar cosas que son indeseables, objetos que no permiten que yo more, limpiar, sacar cosas dentro del pensamiento, cosas dentro del corazón, y termina ese video en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Lo dice la palabra, en esto pensar. Si hay alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensar. Y la gente, de los hijos de Dios, de lo que menos piensan, están sumergidos en los jueguitos, están sumergidos muchos en la pornografía, están sumergidos todavía en los memes, en esto de los... Bueno, lo que los chicos miran muchas veces, los jóvenes, están sumergidos en mirar, comprarse la última zapatilla, el último iPhone, en la falta de honra. ¿Para qué voy a honrar a mamá y papá? No, si son estos viejos, ¿para qué? Están sumergidos en tantas cosas y son los hijos de Dios. Muchos de esos son los hijos de Dios. Entonces es necesario que empecemos a cambiar. Que entendamos que si la palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santo, que se puede ser santo. Se puede. Se puede, iglesia, se puede. Simplemente es preguntarle al Señor, ¿cómo hago, Padre? ¿Cómo hago? ¿Te equivocaste? Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Pero dice la palabra de Dios, Jesús cuando se encontró con la adúltera dice, ¿hay alguno de acá que te acuse? ¿Alguno ha tirado la piedra? No, Señor, ni yo te acuso. Levántate, vete y no peques más. Y cuando Dios dice no peques más, tu vida tiene que tener no un 360 grados. ¿Por qué? Porque si vos estás acá y haces 360 grados, volvés al mismo lugar. Es así un giro de 180. Y no vuelvo para atrás. No vuelvo a hacer lo mismo. Pensaba mal, renueva el espíritu de mi mente. Sentía mal, Señor, guarda mi corazón porque del maná de la vida. ¿Qué hay acá adentro? Hay tantas piedras, bueno, empecé a sacar. Perdoná, ¿qué haces con la falta de perdón todavía? ¿Qué haces llevando la costa tuya? Perdoná. Porque la falta de perdón no te va a llevar al cielo, te va a llevar allá abajo. Todavía hay algún pecado abajo de la alfombra, sacalo y entregáselo a Dios. Dice la palabra de Dios, bástate en mi gracia. Él se ocupa de tu debilidad, pero bástate en la gracia del Padre. Él se ocupa de tu debilidad como se ocupó de la mía. Pero al mirarlo a Él, deja de mirar para atrás, deja de mirar para el costado, deja de mirar para abajo, deja de mirar para donde no tenés que mirar. Preferible que tus ojos se pongan en la palabra. Preferible que tus ojos se pongan en una adoración. El Señor habla a través de las adoraciones, de las alabanzas. Déjalo que Él ministre tu vida. Mismo a los niños. No es momento de juzgar a ser hijo de Dios. No es momento. Porque el infierno está lleno de niños de 8 para arriba. Y no sé si de menos, yo vi de 8 para arriba. Hay niños que se metían en el Dragon Ball Z, hay niños desobedientes de sus padres, hay niños que se la creyeron toda, hay niños que mentían y se encontraron con la muerte. Entonces los niños, cuando ya saben lo bueno y lo malo, ya conocen a Dios y conocen al diablo, conocen que hay un cielo y que hay un infierno, ya es juzgado. Ya es juzgado por el Señor. Entonces no es hora, si mamá te dice esto está mal, porque está guiado por Dios. Si papá te dice esto no lo hagas. No hagas cosas por detrás, porque Dios todo lo ve. Todo lo ve. No vengas a la casa del Señor y mires para otro lado. O te duermas. Aprovechemos este tiempo, porque este tiempo no vuelve.
Porque si hoy no aprovechamos y si esta noche viene Dios y vos te despertás y se fue mamá, se fue papá, se fue mi hermano, se fue mi abuelo, se fue mi vecino, se fue el pastor, se fue la pastora y te quedás, ¿qué va a pasar? Como le dije yo a una sierva, ¿estás preparada? ¿Estás preparada para la tribulación? ¿Estás preparada? Porque muchos dicen, no hay tiempo. Y yo creo que ya tenemos que correr la carrera. Estamos todos en esta carrera. ¿Vos quién sos? ¿De los que todavía siguen caminando, corriendo, que están cansados? ¿O sos de los que se sentaron en un costado? ¿O sos de los que estás ahí sentado de este lado pensando, no sigo más? No, me corro, no, mejor no sigo, no. ¿O sos de los que, no, de un tramo más y no, ya está acá? ¿O sos de los que piensan en que vale la pena seguir? Vale la pena seguir, vale la pena, aunque te cueste la vida. Como decía el pastor, aquel que encuentre su vida la perderá. Aquel que encuentre sus pasiones, que encuentre sus ganas de vivir, su comodidad, que encuentre su hobby, que encuentre sus cosas, va a perder. Va a perder porque va a encontrar un lugar allí abajo. Pero aquel que pierda la vida a causa del Señor, aquel que pierda su vida a causa de servirlo, a causa de amarlo, a causa de honrarlo, a causa de dejarlo todo por él, la va a ganar, la va a encontrar. Porque va a encontrar que cuando pase en la lista, tu nombre va a estar ahí. Porque dice que todos van a escuchar las trompetas. Todo ojo le verá. Lo vimos los otros días con Celeste ese pasaje. Todo ojo le verá. Y dice que aquellos que no creyeron en Él, ay de ellos. Ay de ellos. Te lo voy a leer. Está en Apocalipsis. Bendito sea su nombre. Perdón, estaba en Pedro. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te alabamos, Santo. Grande es tu nombre. Bueno, lo tenía marcado. Dios es grande y Dios es fuerte. ¿Cuánto lo saben? ¿Cuánto lo saben? Dios es grande y Dios es fuerte. Búscamelo, amor. Que todo ojo le verá. Yo lo tenía marcado, pero no era en esta Biblia, en la otra, en la nueva versión. 7 ¿cuánto? ¿7 cuánto? 1:7. Dice he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y todos los que los traspasaron, no solamente aquellos que lo clavaron en una cruz y que quizás no creyeron, sino que aquellos que escupieron su nombre cuando le dieron vuelta la espalda, aquellos que no creyeron, aquellos que se burlaron, aquellos que se levantaron y que se hicieron los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores y llevaron por caminos de perdición a familias enteras. Aquellos que hicieron lo malo, aquellos que hicieron lo bueno, pero que al último del camino, recibiendo la bendición y la sanidad, prefirieron más el mundo que al Señor. Dice que todo ojo le verá y que habrá gran lamentación por él. Marcátelo bien grande. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Porque se van a querer morir.
porque no va a haber tiempo, va a estar como esas 5 imprudentes que dijo, ay, vamos a buscar el aceite, y cuando vieron que la puerta ya estaba cerrada. Y me imagino la desesperación, y golpearon y con todo habrán golpeado, y se les abrió la puerta un pedacito. ¿Quiénes son? Y pero nosotras somos, ¿te acordás? Somos las 5 vírgenes, somos tus novias. Yo no te conozco, no sé quién sos. Y se cierra la puerta. ¡Qué horrible! Este es el tiempo. Yo no sé cómo estás, yo no sé cuáles son tus decisiones, pero sé que todos estamos en el proceso. Todos estamos pasando una pequeña, leve tribulación. Y se va a terminar esa tribulación. Sí, pero va a venir otra. Y esa otra va a terminar. Y va a venir otra. Porque necesita que tú y yo crezcamos. Nosotros estamos pasando una tribulación como matrimonio, en lo personal como enfermedad, en diferentes situaciones. Pero después, cuando Dios nos dé la victoria, va a venir otra. Y después vendrá otra, y después vendrá otra, hasta el último día de nuestra vida. Y quizás parta primero uno y después se parta el otro. Quizás venga Cristo y todavía estemos acá y nos vayamos con el Señor. O quizás no, quizás parta uno primero y va a quedar la tribulación para la otra persona y hasta que Dios nos levante y va a seguir para esa otra persona, porque es así, está en la vida. Y es maravillosa la vida con Cristo dentro de ella. La vida sin Cristo no es nada, pero todo lo que tenemos me lo dio Él y te lo dio Él. ¿Sí o no? Todo lo que tenemos. Si tenemos un hijo, me lo regaló el Señor. Si tenemos 2 hijos, me lo regaló el Señor. Si tengo vida y respiro, me lo regaló el Señor. Tengo un esposo maravilloso porque Dios me lo regaló. Tengo un esposo desastroso y bueno, Dios lo está procesando como me está procesando a mí. Es así. Pero todo lo hizo el Señor. Y necesita que le creas. Todos estamos en diferentes desiertos, todos. Todos estamos en diferentes desiertos. Mirá el desierto donde estás. Mirá cómo te estás comportando dentro del desierto. Mirá lo que estás haciendo dentro del desierto, porque en ese desierto no hay nadie. Está solo tu Padre. Solo tu Padre está ahí. Y está el Espíritu Santo. No lo contristes. No te saques un 0, porque el desierto va a volver. Y quizás un desierto de 4 días te dure 40 años como el pueblo de Israel. Entonces, pasa ese desierto, aprobalo, porque te espera otro, quizás más fuerte, pero vas a salir de este desierto con más peso de gloria. Y es lo que nosotros tenemos que anhelar, tener ese peso de gloria, para que el desierto que venga, nuevo, estemos preparados. Amén. Te invito a que te pongas de pie.